Libro del profeta Amós, capítulo 5, versículo 4. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Tenemos acá un pasaje bastante breve y es un consejo que Jehová daba a través del profeta a toda la casa de Israel y a Judá. ¿Por cuál razón? Leemos en el título del versículo 5 y nos dice un llamado al arrepentimiento, porque nos explican al inicio el contexto de este libro. Esta profecía vino al profeta Amós en los días del reinado del rey Usías y del reinado de Jeroboam, ambos de Israel y Judá. Nos damos cuenta que en el tiempo en el cual ellos estuvieron reinando, Israel cayó en idolatría. Nuevamente, como en el desierto, el pueblo desvió su mirada, desvió su corazón a otros dioses, a aquellos dioses e ídolos de las ciudades vecinas que nada habían dado a Israel, que nada habían atribuido de honra y honor al pueblo de Israel, mientras que Jehová había estado cuidando de ellos desde el inicio de la creación, como un padre cuida a sus hijos. Mas, sin embargo, poca gratitud había en el pueblo y más en la actitud de estos reyes que permitían e incentivaban el culto a otros dioses. Tenemos, por ejemplo, a Jeroboam, que a lo largo de todo el libro de Reyes se nos menciona cada vez que un nuevo rey se levantaba y hacía pecar a Israel. Él era el ejemplo a seguir. Decían, y siguieron el camino de Jeroboam e incentivaron e incitaron al pueblo a pecar, lo incitaron a la idolatría, levantaron altares, levantaron lugares altos para la adoración a otros dioses, pusieron templos, hicieron sacrificios. Fueron aquellos que siguieron el camino, y acá vemos el nombre del rey de Jeroboam, aquellos que continuamente llevaban al pueblo de mal en mal, de decadencia en decadencia. ¿Por qué? Porque lejos de llevarlos a una prosperidad espiritual, lo que hacían era creer en su filosofía, creer en su manera de vida, que estaban al moldearse a la forma y a las costumbres de los otros pueblos, que estaban creando un convenio con ellos, de modo que así los agradamos, entonces vamos a tener más actividades comerciales, vamos a tener mejores relaciones con otros pueblos, y venía el sentido de que buscaban más agradar a los pueblos que estaban en sus alrededores, con tal de tener buenas relaciones que les ayudaran a tener un crecimiento falso, un crecimiento material, pero que al final, a la larga, vemos que solo llevó a Israel a ser esclavizado, a ser sometido a servidumbre. ¿Por qué? Porque era lo mismo que ellos querían. Deseaban tanto servir a las naciones, deseaban tanto agradar a las otras naciones, deseaban tanto servir a otros dioses, que Dios les permitió que así fuera. Y al final vemos que terminaron siendo llevados cautivos. A lo largo de toda la historia de Reyes se desarrolla pues esa situación. Y ellos estaban de continuo en persecución, en angustia, por causa de su propio pecado, por causa de sus propias decisiones. Mas, sin embargo, acá Jehová da un consejo a través del profeta y le dice a la casa de Israel, dice: buscadme y viviréis. Porque hemos hablado con anterioridad que solo tenemos dos caminos de vida, y este es un consejo que también es útil y es valioso para cada uno de nosotros, porque solo tenemos dos caminos: el camino que lleva a la vida y el camino que lleva a la muerte. Y el camino que lleva a la muerte es tan ancho, es tan espacioso, que uno tras otro podemos entrar y podemos andar libremente pensando tal como lo hacían estos reyes, que nos estamos prosperando, que estamos viviendo
de la manera como lo hacen otros pueblos y es lo común y no tiene nada de malo. Y podemos cuestionar en nuestro modo de vivir, podemos decir eso no tiene nada de malo, eso es normal, esto es aquí, esto es allá, pero al final vemos que todo aquel camino que no lleva a Dios instantáneamente no nos va a llevar hacia una vida eterna. ¿Por qué? Porque solamente Él conoce el camino, solamente Cristo nos puede llevar al Padre y solamente el Padre mora en los cielos. No hay otro camino que nos lleve a la vida. Y acá Dios confronta a Israel. Lo confronta no solamente declarándole su pecado en el capítulo 1, donde explica cada uno de los juicios que va a mandar, no solo sobre las naciones vecinas, sino también sobre Israel y sobre Judá en los siguientes capítulos. Vemos cómo Jehová está dispuesto a castigar no a su pueblo amado, a castigar la maldad que estaba morando en sus corazones. ¿Por qué? Porque el castigo del pecado tarde o temprano va a llegar y es algo que no podemos evitar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo y el mundo gira en torno a su justicia. Tarde o temprano esa justicia prevalece, aunque el ser humano intente cambiar o tergiversar esas normas morales, esas normas sociales. Tarde o temprano la justicia va a prevalecer tanto en el universo como en nuestra vida misma. Y tarde o temprano cada quien cosecha los frutos de sus propias decisiones, y era lo que estaba cosechando Israel. Pero más sin embargo Dios hace un llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? Para que el pueblo fuera capaz de soportar todo lo que habría de venir, para que ellos pudieran encontrar esperanza, para que no hubiera excusa en Israel de decir: nuestros reyes, nuestros gobernantes nos hicieron pecar, ellos nos llevaron a la iniquidad, ellos levantaron los lugares altos y sí o sí teníamos que adorar porque teníamos que obedecer a nuestros reyes, porque así fue impuesto. Acá se hace un llamado a buscar a Jehová, porque solamente en Él está la vida. Un ejemplo sobre ello tenemos más adelante en la historia, dentro de la cautividad, como Daniel y aquellos otros cautivos junto con él de Judá fueron llevados a Babilonia, a un imperio gobernado por reyes, por gobernantes que nada dedicaban en este caso a Dios, no rendían honra y gloria a Dios, que no dedicaban su corazón ni la gratitud ni la honra a Él, porque ellos tenían sus dioses, nada tenían en relación con ellos en cuanto a la fe. Mas sin embargo, en medio de ese entorno, en medio de esa situación, ellos decidieron obedecer a Jehová a costa de sus propias vidas, a costa del peligro que pudieran enfrentar, y Dios honró sus vidas. ¿Por qué? Porque no dejó que perecieran en el horno de fuego, porque no dejó que primeramente murieran por causa del sueño que nadie podía revelar a Nabucodonosor, porque no dejó incluso que Daniel padeciera. Imagínense cuántos Daniel 3 reinados estuvo como el más sabio del reino, como el consejero del rey, y aunque el rey cambiaba, él seguía siendo el mismo dispuesto a adorar y alabar a Dios. Nos damos cuenta cómo la vida no solamente en la tierra, sino también más allá de la misma, solamente se encuentra en Jehová, solamente se encuentra en seguirle a Él. Esta obediencia fue la que Jehová no tuvo en poco y honró esa obediencia, y ellos pudieron persistir hasta el momento en que sucedió lo del retorno de Israel. Y volvieron y regresaron, mas sin embargo cuando volvieron a su tierra se olvidaron de ese anhelo. ¿Por qué? Porque mientras estaban en cautividad, muchos como Daniel se ponían a las ventanas, buscaban un lugar cerca que diera a la dirección donde estaba antes su santa ciudad, y ellos anhelaban llegar al templo, y ellos anhelaban tener un lugar donde adorarle, adoraban esa tierra, anhelaban ese sentimiento de volver a estar en ese lugar de la promesa que Dios les había dado. Pero cuando lo volvían a tomar, cuando volvían a regresar, parece que ese anhelo se desvanecía, que era solamente una nostalgia por un sitio y no por aquel que moraba o que debía morar dentro de su corazón.
Vemos que aquellos que persistieron en la fe eran aquellos que no ponían sus sentimientos en un lugar en específico, sino que sabían que en cualquier lugar que ellos estuvieran e invocaran el nombre de Dios, Jehová iba a estar con ellos acompañándoles. Y eso fue lo que hacían estos hombres en momentos de cautividad. Daniel dice orar 3 veces a lo largo del día, a pesar de sus situaciones, a pesar de las adversidades que pudo enfrentar, a pesar de las responsabilidades que él tenía, dedicaba un tiempo a Jehová y sabía que él escuchaba aún en medio de ese entorno donde era una ciudad que no había sido santificada a Dios, mas sin embargo esa santificación y esa bendición entró y llegó a esa ciudad por causa de aquellos que atraían la presencia de Dios. Y vemos acá un contraste, como en el tiempo de Jeroboam, como en el tiempo de Usías, Israel, siendo la nación santa, siendo la nación bendita, dejó de atraer la presencia y la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque pocos sabían que le buscaban de todo corazón. Porque el pueblo cada vez iba entregando más al sistema de los pueblos vecinos, cada vez iba entregando más y más, y no había nadie que se pusiera a la autoridad y dijera: no, un momento, nuestros gobernantes están yendo en contra de la voluntad de Dios. Solamente los profetas venían y se levantaban, y cuando ellos advertían al pueblo, cuando ellos declaraban al pueblo su pecado, ellos eran apedreados, ellos eran llevados presos, eran tenidos en poco. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba tan acostumbrado a vivir de esa manera que lo veían como algo normal. El pueblo estaba tan acostumbrado a vivir en desobediencia que para ellos era algo normal y ordinario. Lo extraño era lo que predicaban los profetas, lo extraño era tachar nuestra forma de vida como un pecado. Si yo vivo así, si es la forma de vida que yo elegí y es buena y es agradable para mí, y empezaban a cuestionar la autoridad de los profetas, que no venía de ellos sino venía de Dios, como nuestro sistema actualmente lo hace. Que podemos nosotros darnos cuenta cómo la sociedad muchas veces confronta y cuestiona la autoridad de Dios, empezando con el hecho de que muchos se niegan y dicen: hey, yo no puedo ver a Dios, Él no me está viendo como vivo. No, imagínense de cuántos años está escrita la Biblia. Es un libro que ya es obsoleto, ya no tiene validez para los estándares sociales. Vemos tantas situaciones que la sociedad actual piensa en relación a Dios y que están llevando a nuestras generaciones a vivir en un camino de desobediencia, que están llevando a nuestras generaciones a normalizar aquellas conductas y comportamientos impuros e insanos que al final llevan a un solo camino, que es la muerte y la perdición eterna. Nos damos cuenta cómo el sistema de pecado ha entrado desde tiempo atrás, ha entrado desde antaño. ¿Pero por qué ha surgido? Porque el ser humano, lastimosamente, así como las hojas que se caen de los árboles, es llevado de aquí para allá por el viento, es arrebatado, es como el tamo que arrebata el viento, es llevado de una dirección a otra. ¿Por qué? Porque no tiene firmeza, no tiene convicciones firmes. El ser humano no tiene muchas veces, lastimosamente, el criterio propio para decidir por sí mismo cómo vivir. Porque podemos nosotros notar, y muchos dicen: si yo no tuviera criterio propio, no eligiera mi forma de vida y entonces estuviera siguiendo lo que ustedes dicen. Pero, ¿por qué razón entonces sigues el otro camino? ¿Fue por decisión propia? ¿O fue porque todo el mundo demostró que esa manera es la adecuada bajo los estándares sociales? Nos damos cuenta ahí que hay una confrontación. Para uno elegir un camino, para uno elegir una manera de vida, tiene que ser consciente primero que hay 2 caminos, que hay uno que me lleva a la vida y uno que me lleva a la muerte, y yo tengo que plantearme bien en dónde quiero estar, en dónde me veo a futuro, en dónde yo quiero habitar para siempre. No solamente seguir, porque esta manera de vida es la que me enseñaron, o porque esta manera de vida es la que es aceptada socialmente, o porque esta manera de vida es la que menos complicaciones y ataques me trae. Porque a quién le va a gustar ser juzgado y ser criticado y que le digan: vives de una manera que ya ni siquiera se practica, que ya ni siquiera se debe hacer.
Y muchas veces el ser humano es influenciable, se deja guiar por las decisiones de otros. Y era lo que pasaba con Israel. Sus reyes y gobernantes veían la prosperidad, veían la riqueza de otros pueblos y querían imitarlos. Y querían imitar esa manera de vivir sin darse cuenta de que aún en medio del origen que ellos habían tenido, un origen de humildad, ellos habían sido separados de otras naciones por el hecho en que decidieron primeramente apartarse del mal. Vemos cómo inició toda esta promesa a Israel desde el tiempo de Abraham, como Jehová hizo un llamado a él y le dijo: apártate, sepárate, vete de tu tierra y de tu parentela, deja todo aquello que te ata al sistema social, abandona todas esas creencias, abandona todas esas prácticas que te llevan a pecar y sígueme. Y dice, lo siguió aún sin conocer el camino en el cual Dios lo iba a llevar. Lo siguió como aquel que creía firmemente que estaba siguiendo a un Dios vivo, aquel dispuesto a caminar aún en medio del desierto, aún en medio de una tierra que él no sabía cómo se llamaba, aún en medio de una tierra en la cual él no sabía que, imagínense, iba a ser la ciudad bendita. Bendita, ¿por qué? Por causa de la obediencia que él tuvo, de la decisión que él tomó de seguir a Jehová, porque no fue la decisión de salir, fue la decisión de tomar esa promesa y obedecer la voluntad de Dios. No fue la decisión física de salir de su territorio, sino fue la decisión espiritual de salir de ese sistema, de dejar de vivir de la manera en que vivían todos los pueblos. Porque desde la creación del mundo, Dios ha deseado para el ser humano lo mejor, ha deseado que él tenga vida y que la tenga en abundancia. Imagínense, Dios proveyó al ser humano desde el inicio de la creación todo lo necesario para vivir. Mas, sin embargo, el ser humano eligió vivir de otra manera, eligió vivir en desobediencia y escuchó, vemos ahí, fue influenciable, escuchó, en este caso Eva, la voz de la serpiente y desobedeció a la voluntad de Dios, porque empezó a cuestionar, ay, entonces Dios me mintió, me dijo que me iba a morir, pero en realidad yo voy a ser como Él, cuando ellos ya en santidad y en autoridad eran semejantes a Dios, porque fueron hechos a imagen y semejanza, tenían la capacidad de señorear sobre la tierra, así como Dios señorea sobre todo el universo. No, sin embargo, cuestionó la voluntad y la autoridad de Dios por escuchar la voz de la serpiente, que es figura de Satanás. Vemos cómo desde ahí el ser humano ha ido de continuo prestando su oído lastimosamente a otros sistemas, a otras ideologías, a otras decisiones que al final le llevan a un camino equivocado, porque luego vino Adán y creyó más a su compañera de vida y se dejó influenciar y dijo, ay, verdaderamente a ella no le pasó nada, está bien, y está en desobediencia y está bien, entonces no tiene nada de malo. Y vemos cómo en nuestra sociedad lastimosamente muchas veces ocurren situaciones similares. Vemos personas que por misericordia de Dios, a pesar del pecado, están bien, son prosperadas, y creemos falsamente, e incluso ellos muchas veces se mofan y dicen, mira cómo yo estoy de bendecido, de bien, enriquecido, y no sirvo a Dios, y no hago esto y no hago el otro, y tanto que te estás privando y nada obtienes. Y es algo que muchas veces, lastimosamente, si el ser humano, volvemos a repetir, no tiene una fe cimentada, no tiene convicciones firmes, lo van a llevar a pecar, lo van a llevar, así como el pueblo de Israel, a ir y venir de un lado para otro, siguiendo caminos que no aprovechan y que no edifican. Y acá el profeta lo que intentaba hacer era hacer volver al pueblo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si sus gobernantes habían rehusado escuchar su voz y dirigir al pueblo, habían rehusado dirigir al pueblo según la voluntad de Jehová, tal como él lo anhelaba, entonces al menos que el pueblo escuchara, al menos que el pueblo escuchara
y se dieran cuenta de cuál era la voluntad de Dios. Y la voluntad de Él era que todos tuvieran vida y la tuvieran en abundancia. La voluntad de Él era que tuvieran esperanza de vida, que no perecieran a ningún juicio. Pero ¿cómo iban a alcanzar esa bendición? Buscándole, porque solo en Él estaba la vida. Buscadme y viviréis. Y es un consejo de vida que lastimosamente no todo el pueblo escuchó, porque nos damos cuenta de que al final Israel fue llevado cautivo. Al final esas promesas, lastimosamente promesas de juicio, terminaron cumpliéndose. Pero al final de todo, hubo un remanente de Israel. Hubo un remanente, hubieron aquellos que estuvieron dispuestos a escuchar la voz de los profetas, que estuvieron dispuestos a padecer persecución, que estuvieron dispuestos incluso a arriesgar su propia vida, confiando en que sus vidas estaban puestas en las manos de Jehová y nadie los iba a mover de esa convicción. Y fueron aquellos que persistieron, aquellos que alcanzaron gracia delante de Dios, fueron aquellos que lograron disfrutar verdaderamente de esa promesa, no de esa promesa física de habitar en la tierra, sino de esa promesa espiritual de morar para siempre en la casa del Padre. Y esta es la promesa que nosotros anhelamos. Si tenemos la dicha de vivir en un país en el cual no hay persecución, en el cual tenemos libertad de religión, en el cual tenemos libertad de buscar a Jehová, de predicar su palabra, de aconsejar, de orar, de adorar, de cantar, de bendecir el nombre de Jehová, ¿qué nos impide hacerlo? ¿Qué nos impide llegar a la presencia de Dios y entregarnos por completo a Él? Porque independientemente de qué tan largas sean nuestras jornadas laborales o académicas, hay un instante en el cual hasta nuestro mismo alma, nuestro mismo espíritu nos pide buscar al Señor porque le pertenecemos a Él. Esos momentos en los cuales sentimos un anhelo en el corazón, algo que necesita ser lleno, algo que necesita ser saciado, y no saciado por los placeres de este mundo, no saciado con un gozo que solo el mundo da, no, sino con un gozo que nunca se acabe, con el gozo que solo Dios puede dar, no con un gozo que al final, tarde o temprano, se vaya a acabar como el mundo lo hace, no con una falsa alegría que al final se desvanece como el humo, sino con un gozo como el que el Señor, solo Él puede dar. Tenemos acá el consejo que el profeta Amós dio a Israel, y es un consejo que a pesar del tiempo sigue estando tan vigente como desde esa fecha hasta ahora. Buscadme, dice, y viviréis. Busquemos a Jehová porque solo en Él hay vida eterna. Busquemos a Jehová ahora que podemos, dice otro pasaje, buscad a Jehová mientras aún puede ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano, en tanto que aún estamos viviendo un tiempo de gracia, en tanto que aún no ha venido el juicio eterno hacia aquellos que no le siguieron, hacia aquellos que decidieron seguir viviendo sin necesidad de ese pecado, aquellos que siguieron el camino que lleva a la perdición, mientras aún no son derramadas copas de la ira sobre el pecado, mientras aún no han venido los juicios sobre esta tierra y su maldad. Aprovechemos y busquemos de Dios, no por temor al juicio, sino por temor a Él, por agradarle a Él, por amor. Era algo que Israel lastimosamente había olvidado, el propósito por el cual ellos estaban primeramente en esa tierra, el propósito por el cual ellos estaban siendo prosperados, que fue por el amor que Dios tuvo para con ellos y la misericordia que Él manifestó desde antaño. Y es esa misma misericordia, ese mismo amor por el cual Él envió a su Hijo unigénito, a su único Hijo, a morir por cada uno de nosotros, y no solamente a morir, sino a llevar el castigo de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestro dolor, de millares y millares e infinitas generaciones sobre su cuerpo, sobre sí mismo, clavándolos en esa cruz, y no solamente quedándose ahí en esa cruz o en el sepulcro, sino también resucitando al tercer día. ¿Para qué? Para llevarnos su esperanza, para darnos la esperanza de que Él vive y reina por los siglos de los siglos y está ahora junto al Padre, preparando un lugar para nosotros, un lugar para que habitemos para siempre en su presencia.
Y yo no sé ustedes, pero así como el profeta exhortaba al pueblo de Israel, nosotros seguimos exhortándonos unos a otros a buscar a Jehová, porque imagínense qué dicha poder finalmente llegar a la presencia de Jehová, saber que tenemos un lugar, que no estamos huérfanos ni estamos desamparados, saber que a pesar de los trajines y los afanes de la vida, tenemos un lugar que es solo nuestro. Tenemos un lugar que nada ni nadie nos puede quitar más que nuestras propias decisiones, porque yo puedo decidir aceptarlo o no, porque yo puedo decidir entrar al gozo de mi Salvador o no. Yo puedo decidir. ¿Por qué? Porque yo tengo un criterio propio, un criterio que yo debo ejercitar, que no debo excusarme de decir, es que todo el mundo me llevó por esa dirección, es que yo no sabía lo que hacía, porque todo ser humano tiene esa capacidad de razonamiento y de discernir entre el bien y el mal. Y tenemos que ser conscientes al momento de tomar cada decisión. Nosotros seguimos persistiendo, seguimos buscando a pesar de nuestros errores, a pesar de no ser perfectos, seguimos persistiendo e insistiendo en buscar de Dios, en predicar su palabra, en hacer el llamado a venir a Jehová, porque sabemos el fin que lleva y es el fin de la vida, es el fin de una vida eterna. Ese es el final del camino, ese camino que es angosto, que al final es muy difícil entrar, ese camino que es tan estrecho que tan pocos pueden acceder y que muchos sienten incomodidad y que muchos sienten, aquí no me puedo mover bien y no me gusta ese camino, un camino que no es fácil, pero qué cosa buena en la vida ha sido fácil, nada. Todo lo que hemos nosotros anhelado, todos aquellos sueños, todas aquellas metas, lo que más nosotros disfrutamos en la vida es aquello que nos cuesta alcanzarlo, porque lo valoramos más, porque sabemos, yo me esforcé tanto, pero finalmente logré aprobar, finalmente logré conseguir el trabajo que deseaba, logré graduarme del título que yo anhelaba, logré finalmente adquirir un terreno, adquirir una casa, poder tener una familia. Aquello que valoramos más es aquello por lo que nos esforzamos. Esforcémonos cada día en buscar de la presencia de Dios, en acercarnos a Él, en buscarle ahora que aún podemos encontrar, en buscar ahora a Jehová, ahora que tenemos tiempo, ahora que tenemos vida, ahora que aún estamos conscientes sobre esta tierra. Aprovechemos esa oportunidad, porque yo no sé ustedes, pero imagínense de tanto haber oído, de tanto haber leído, de tanto saber que Jehová ha hecho sobre mi vida, lo ha hecho de generación tras generación, de saber cuán grande es su misericordia. Yo sí quiero tener la dicha de verlo cara a cara, de ver cómo será el rostro tan hermoso de nuestro Creador, de conocer todo aquello que la Biblia no explica, porque no alcanzaría un libro para contar todas las maravillas de Dios, de conocer todos aquellos misterios y secretos que nadie más conoce sino Él. Cuál anhelo tan grande sería tener esa cercanía con Dios, que yo no sé si vamos a poder estar así como está cada quien con un amigo hablando horas y horas con él, pero si el tiempo no va a existir, no va a haber un limitante en el cual no podamos estar cerca de Dios, aunque sea un momento buscándole, adorándole allá en el reino eterno. Nos damos cuenta, imagínense, vamos a tener la dicha de escuchar audiblemente su voz, de poder contemplar la hermosura de su rostro, de poder tener la dicha de respirar el mismo aire que Él, de ponernos de pie en la misma ciudad en la que Él está, de poder al fin conocerle y darle las gracias cara a cara por lo que ha hecho por nosotros. Imagínense qué bendición, pero para alcanzar esa bendición, para alcanzar esa dicha, primeramente debemos sentirnos dichosos de haberle conocido, porque anhelamos estar con Él, porque ya estamos cerca a Él, porque nos estamos acercando cada día a Él. Por eso nace el anhelo en nosotros de habitar en su presencia para siempre, porque ya hemos probado un momento de su presencia y sabemos que un momento no basta, y sabemos que un momento se pasa tan rápido y nosotros quisiéramos estar más tiempo, pero lastimosamente muchas veces el tiempo nos absorbe, las tareas nos absorben y no nos dan el tiempo que nosotros anheláramos, pero sabemos que hay una eternidad en la cual el tiempo, ni nada, ni nadie, nada nos va a obstruir, nada nos va a hacer tropiezo de estar para siempre en su presencia.
Entonces eso nos motiva a buscarle más, a acercarnos más, para llegar al momento en el cual el tiempo no va a ser una separación, no va a ser una distancia entre nosotros y el Padre, sino que al contrario, esa eternidad va a estar a nuestro favor para que moremos para siempre cerca de Él. Pero para eso tenemos que tomar una decisión, tenemos que tomar decisiones firmes y con certeza. Tenemos acá el consejo y escuchemos esos consejos que nos llevan a la vida y escuchemos esos consejos que buscan nuestro propio bienestar. Dice, buscad a Jehová, casa de Israel, buscadle y viviréis. Busquemos a Jehová porque la fuente de la vida se encuentra en Él. Busquemos a Jehová y acerquémonos a Él, buscándole cada día un versículo a la vez.